Ok, ahora sí podemos iniciar. Como les comentaba, hoy vamos a dar inicio a toda esa parte biológica, como les comentaba, y vamos a hablar de un tema muy importante, ¿ok? Vamos a hablar de un tema que en sus principios se vio un poco como con mucho criterio, pero al final, lógicamente, se habló y se postuló una teoría celular. Y hoy vamos a hablar de la célula, ¿ok? Recuerden que hoy damos inicio a la unidad 3 que habla de biología, como les comenté al principio. Hablamos de los microorganismos y de cómo estos tienen barreras, o cómo nosotros específicamente tenemos barreras contra estos microorganismos, ¿ok? Así que vamos a hablar también de, vamos a aceptar acá a nuestra compañera Maite. Vamos a hablar no solamente de las células, sino también de los virus, vamos a hablar del sistema inmunológico, ¿ok? Y de todas esas barreras de defensa que posee el cuerpo humano, de la memoria inmunológica, cómo actúa nuestro cuerpo cuando tenemos un virus o una bacteria dentro, ¿ok? Dentro del cuerpo, cuando nos empieza a infectar ese virus o bacteria, etcétera, etcétera. Pero primero debemos hablar de qué es la célula, ¿ok? Y la célula, sabemos que teóricamente es la unidad funcional más pequeña, ¿ok? Que es conocida por el hombre. Es la unidad funcional más pequeña y viviente eh, que puede vivir de forma aislada, o sea, una célula sola puede vivir en forma de bacteria y también podemos ser seres pluricelulares, como es el caso de las plantas, como es el caso de los hongos y como es el caso de nosotros, ¿ok? Los animales. Eh, entonces ya sabemos que existen seres unicelulares y seres pluricelulares. Pero antes de eso vamos a hablar un poco de historia, ¿ok? Porque cómo sabemos nosotros, cómo sabíamos nosotros en la antigüedad, en el siglo XVI, en el siglo XVII, hasta en el siglo XX, que existían estas células que conformaban nuestros cuerpos. Y existen distintos tipos de células en cada uno de los cuerpos. Por ejemplo, en nuestro cuerpo humano existen muchos tipos de células. Están las células epiteliales que forman la piel, están las células hepáticas que forman el hígado, por ejemplo, están las células óseas que forman los huesos, están las células musculares, obviamente, que forman los músculos, están las células nerviosas que forman toda la parte del sistema nervioso y los nervios, ¿ok? Y las neuronas, lógicamente. Y existen muchísimos tipos de células, aquí podemos pasar hablando todo el día, pero lo que debemos tener en cuenta es que todas las células cumplen un requisito de nutrición, reproducción y nutrición sola, ¿ok? Vamos a aceptar acá Letitia. PC. Ok, ¿vamos bien hasta acá, mis niños? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ya sabemos entonces que todas las células de nuestro cuerpo humano, vamos a enfocarnos en el cuerpo humano para hablar de célula, pero no dejemos a un lado que existen células individuales, ¿ok? Células unicelulares, organismos unicelulares. Y también existimos nosotros, como las plantas y animales, que poseemos células pluricelulares, ¿ok? A ver, estos organismos, lógicamente, los unicelulares poseen características de un cuerpo humano en una sola célula. Reproducción, alimentación, desplazamiento algunos, relación, cumplen con ciertos requisitos, al igual que nuestras células, ¿ok? Todas nuestras células del cuerpo tienen función de nutrición a través de los ciclos metabólicos, el ciclo de Krebs, la respiración celular, la producción de energía, ¿ok? Cumplen ciclos de reproducción, algunas más que otras, ¿ok? Por ejemplo, las células nerviosas tienen muy bajo el ciclo de reproducción, por eso es que cuando hay un problema cerebral o hay un problema en la parte del sistema nervioso, es muy difícil reparar, ¿ok? Porque el sistema reproductor de este tipo de células es muy complicado, es muy alargado. Por eso que el consumo de sustancias como el tabaco, la marihuana o algunas drogas afecta el sistema nervioso matando y dañando neuronas y no se pueden regenerar, ¿ok? Para hacer la asociación, para tener en cuenta eso, eh, para saber de lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, las células hematopoyéticas, que son las de la sangre, se reproducen muy rápido,
¿ok? En comparación a otro tipo de células, igual que las de la piel, por ejemplo. También tienen un sistema de regeneración o un sistema de reproducción mucho más elevado. Pero hoy vamos a hablar un poquito de historia con respecto a esos siglos que les venía comentando, de que aproximadamente en 1838 se inventó el primer microscopio. ¿Okay? Recuerden que las células son muy chiquititas y no se pueden ver a simple vista, sino que necesitamos un aparato que se llama microscopio para poder observarlas. Hace mucho tiempo varios científicos se dieron a la tarea de estudiar estos tipos de piel o estos tipos de tejido. Ellos empezaron a estudiar las pieles de las plantas primero, en este caso el corcho natural, ¿ok? Es algo así como lo que vienen en las botellas de vino, muy parecido, pero esto se ve de forma natural en la corteza de los tallos de los árboles, ¿ok? Al momento de hacer un corte delgado de esos tallos o de esos árboles o de esa corteza, mejor dicho, se podía evidenciar bajo el microscopio, en este caso fue Robert Hooke, ¿ok? Que evidenció, que pudo observar que había casillas así como un tablero de ajedrez, ¿ok? Había algo así como un panal de abejas a través del lente del microscopio que él hizo. Entonces él empezó a pensar y le colocó el nombre de Zelda, ¿ok? Lógicamente por las traducciones y por toda la cosa de el pasar del tiempo, se fue cambiando el nombre a célula, ¿ok? Y de allí es donde conocemos esta unidad funcional, que es muy importante para la biología porque en teoría conforma todos los seres vivos, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá, mis niños? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, ahora vamos a pasar un poco más divertida la cosa, que esa parte estaba un poco aburrida. Sabemos entonces que existen seres unicelulares, que son las bacterias, que son los protozoarios, ¿ok? Y que existen seres pluricelulares, como nosotros, que estamos conformados por millones de células, y las plantas, ¿ok? Si nosotros nos colocamos a observar en el reino biológico, en toda la biología o todos los organismos que tienen vida, existen varios reinos. Por eso es que nos separamos. Los animales estamos por un lado, los seres humanos estamos dentro del reino animal, eh, los fungi o los hongos están por otro lado porque tienen otras características, al igual que las plantas, ¿ok? Son como ramificaciones. Son, si nos podemos ver en la línea evolutiva, son ramificaciones que han tenido los seres vivos para poder desarrollar capacidades distintas a través de los años, como es el caso de la evolución, ¿ok? En este caso podemos ver dos tipos de organismos. Están los organismos procariotas, que ya se los voy a explicar, porque tienen células de tipo procariota, ¿ok? Las células de tipo procariota son las más primitivas, son las más viejitas, ¿ok? Mientras que las células eucariotas son las más evolucionadas, son las más nuevas. Y hay organismos como nosotros y las plantas y los hongos, que les he venido comentando desde el inicio, que poseemos ese tipo de células. Tenemos en nuestro cuerpo ese tipo de células eucariotas que son un poco más evolucionadas con respecto a las procariotas. Pero primero vamos a hablar del tamaño de la célula. Como le comentaba, la célula no puede verse a simple vista, ¿ya? Sino que se necesita un microscopio, ¿vale? Y este microscopio, lógicamente, aumenta a través de las lentes, ¿ok? Aumenta lo que estamos viendo a través del lente. Normalmente una célula mide aproximadamente 0,01 micras, ¿ok? Algo muy pequeñito, ni siquiera con la regla podemos medirlo. Y a través del microscopio, gracias al microscopio, lo podemos observar. Sabemos que existen varios tipos de microscopio. Existe el microscopio óptico, que no necesita la energía eléctrica, ¿ok? Simplemente con la luz solar o con alguna fuente de luz se puede observar a través del lente lo que queremos colocar, ¿ok? Para ver. Y existen los microscopios electrónicos y los microscopios más avanzados, que son lógicamente los que poseen los laboratorios químicos, los laboratorios biológicos. Ahora, con respecto, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Con respecto a la reproducción, las células tienen dos tipos de reproducción. Está la reproducción asexual, en la cual no se tiene sexo, lógicamente, sino que la célula se puede dividir, ¿ok? Y no hay cambio genético.
En la reproducción asexual, el individuo sigue siendo un clon y va a seguir siendo un clon porque son divisiones del mismo individuo. Es como si yo agarrara un lápiz, ¿ok? Lo cortara a la mitad, lo rompiera y sigue siendo el mismo lápiz estructuralmente. Y él va a crecer y el otro también. Vamos a aceptar acá primero a su compañero. Es como si hiciéramos un clon de nosotros mismos. ¿Ok? Porque Sí, no hay combinación genética. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí me entienden lo que les estoy explicando o no? sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Ok. Y con respecto a la reproducción sexual, es lógicamente algunas plantas y la mayoría de los animales, casi todos, lógicamente tenemos un intercambio sexual. En ese intercambio sexual, lógicamente se da la combinación genética y hay el intercambio de información genética a través del ADN de mamá y papá. ¿Ok? Independientemente del sexo, recordemos que hay algunas especies de insectos, también hay algunas especies marinas que no tienen sexo definido, ¿ok? Y hay algunos, por ejemplo, hay algunos parásitos que son iguales, no tienen sexo definido y ambos son hermafroditas. Algunos tienen ambos sexos, otros tienen sexo femenino y sexo masculino, como es el caso de los seres humanos y la mayoría de los mamíferos, ¿ok? Así sucesivamente. Y que en la relación sexual les da risa. ¿Les da No, risa? a mí me mí dio no me risa da algo que me acordé. Bien, no hay problema. A ver, Profe, y eso cuéntame. en realidad no debería dar risa porque es parte de la vida. Exacto. Es verdad, pero me dio risa algo que me acordé. Vamos a aceptar al máximo que va llegando, Y no hay justo problema. cuando habla de sexualidad, ¿cierto? Sí, y el próximo año vamos a hablar bastante de sexualidad, porque A mí me da todo... lo mismo, sé que eso es parte de la vida. Nomás que Sí, me dio risa algo que me acordé. no hay problema, no hay problema. Lo que recordemos es que estamos grabando la clase, no estamos en el salón de clase, esto se va a subir a YouTube, ¿ok? Y algunas personas lo pueden tomar como una broma de mal gusto. Pero continuando con la clase, para no perder tiempo, recuerden que tenemos el tiempo súper medidito y esta clase es un poquito larga. Ya sabemos que se necesita el microscopio para poder observar todo tipo de células, que existen organismos unicelulares y existen organismos pluricelulares, ¿ok? Que algunos organismos se reproducen de vía asexual, donde se crean clones, literalmente a través de la división de ese mismo organismo, y otros tienen mecanismos sexuales, como es el caso de los mamíferos, algunas plantas, ¿ok? Donde hay el intercambio de información genética a través del sexo y carga genética, mitad de la carga genética la coloca papá y mitad de la carga genética la coloca mamá, como es el caso del ser humano. Pero no solamente vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de que todas las células en su interior tienen un sistema. Todas las células dentro poseen organelos que cumplen funciones específicas. Así como el cuerpo humano posee varios sistemas, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema reproductor, etcétera, etcétera. Cada célula individual de nuestro cuerpo también lo posee. Posee un sistema reproductor, posee un sistema eh, de alimentación, ¿ok? O un sistema digestivo, posee un sistema excretor, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver cuando exploremos las partes de cada una de las células, ¿ok? Y a esos sistemas los vamos a llamar organelos o organulos, ¿ok? O simplemente partes de la célula, ¿vale? Sí, profe. Bien, a ver, lógicamente sabemos que la biología es una de las ciencias más amplias porque dentro de ella es que se encuentran otro tipo de ciencias, como la genética, la botánica, se me olvida otro, no tengo otro ahorita. En fin, hay millones de ciencias que están englobadas dentro de la biología que lógicamente estudian parte de la célula, ¿ok? Pero sin hablar más tanto de eso, vamos a enfocarnos bien en los tipos de células. Existen dos tipos de células, como les comenté. Existe la célula procariota, que ¿cuál era? A ver, cuéntenme.
¿Cuál era la célula procariota? Era la más viejita, ¿verdad? La más primitiva. La más primitiva, la menos avanzada. Exacto, correcto. La menos evolucionada. Entonces sabemos que existen organismos menos evolucionados que poseen este tipo de células, procariotas. ¿Ok? Pro quiere decir antes, ¿ok? Y cariotas quiere decir célula, contenido. Sin embargo, están los tipos de células eucariotas, donde somos los organismos más evolucionados en la línea evolutiva, valga la redundancia, y eu significa verdadero, y cariota significa célula, ¿ok? Verdadero núcleo, en realidad cariota significa núcleo. Donde la única diferencia que existen varias diferencias, pero la más notable es que el ADN que posee cada una de las células es distinto. ¿Cómo así? El ADN de las células procariotas se encuentra disperso, ¿ok?, en el citoplasma de la célula. Recordemos que la célula es como una burbujita, ¿ok?, que posee una pared celular y posee distintos organismos, ¿ok? Ya habíamos hablado que tiene distintos órganos que cumplen funciones. Y esto lo vamos a llamar organelos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, es cierto. A ver, y cada uno de estos organelos están flotando en un líquido, literalmente, que se llama citoplasma, ¿ya? Este citoplasma o citosol es el interior de la célula, es como decir algo así, mal dicho, pero es para que hagamos más o menos el ejemplo, es como la sangre, ¿ok? Y todos estos organelos están flotando dentro de esta sangre, ¿ok? O dentro de este caldo o agua, etc. Mientras que en la célula eucariota también posee un citoplasma, ¿ok? Pero el ADN está empaquetado en un núcleo, mientras que en el procariota no hay un núcleo para empaquetar el ADN. Por eso se puede observar aquí en la imagen, una de las características más visibles es que las células procariotas tienen el ADN disperso en el citoplasma, que es este cordón rojo, púrpura, no sé, rosa, que podemos ver acá en la imagen. ¿Se puede observar? Sí. Mientras que la célula eucariota, las células más evolucionadas como las de nosotros, poseen un núcleo celular donde dentro de ese núcleo es que está el ADN, empaquetado y protegido. ¿Ok? Es como un banco de seguridad para el ADN. ¿Se puede observar? Sí, profe. Esa es una de las características más visibles dentro de la diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas. Y Lógicamente, ese puntito azul es donde está almacenado el ADN. sí, este puntito púrpura que está acá es el núcleo, y el núcleo tiene varias partes, y en una de esas partes es como tal, ese puntito azul está empaquetado el ADN en forma de cromosomas. El ADN lo tenemos en todo el cuerpo. En todas las células, en cada una de las células. Sí. Cabello, uñas, piel y obviamente todos los órganos del cuerpo, hasta en los huesos. ¿Ok? Pero hay ADN más leíble, ¿ok? Leíble y estudiable, o, ¿cómo les explico? Para hacer una prueba de ADN, por ejemplo, es más fácil tomar una célula epitelial de la boca, por ejemplo, de la saliva, de la boca, raspar una parte de la mejilla interior, o tomar una muestra de cabello o uñas o hasta la misma sangre, que, por ejemplo, tomar un pedazo de músculo, ¿ok? La parte de información genética o parte para poder leer la cadena de ADN es más fácil en una de estas partes del cuerpo que en una parte, por ejemplo, de un músculo. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Bien. Entonces ya sabemos que existen dos tipos de células. La célula procariota, que es la que es más antigua, es rudimentaria, ¿ok? El ADN está disperso en el citoplasma y lógicamente tiene los mismos organelos que puede tener la célula eucariota. Posee membrana celular, posee ribosomas, ¿ok? Posee pared celular. Mientras que la eucariota
ya sabemos que posee un núcleo verdadero, un núcleo definido, donde protege el ADN en su interior, ¿ok? Y el ADN no está flotando en el citoplasma, sino que está en un núcleo específico, ¿ya? Pero ahora vamos a ver que no solamente existe la célula procariota y eucariota, sino que la señora eucariota también tiene otros tipos de células. La procariota no, la señora eucariota, ¿ok? Y allí es donde vemos las diferencias. Ya habíamos hablado de la célula procariota, que es esta señora que está acá, más rudimentaria, más feíta, ¿verdad? Tenemos a esta señora eucariota, que significa verdadero, tiene núcleo, está más organizada, está más evolucionada, pero la célula eucariota se divide otra vez en célula vegetal y en célula animal. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Se Sí. puede entender? Sí. ¿Quién se divide? ¿Cuál de los tipos de células que se dividen en otros dos? La eucariota. 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 Eucarioca. Esos son nombres difíciles, no los estoy regañando ni retando. Son nombres complicados porque vienen del idioma latín, ¿ok? Y lógicamente es complicado leerlo. Nosotros que manejamos el español, es complicado leerlo porque las combinaciones de letras normalmente no las tenemos nosotros en nuestro vocabulario, ¿ok? Sin embargo, leyéndolo una vez en la mente y pronunciándolas varias veces, ya uno sabe cómo pronunciarlo, ¿ok? Y no solamente en este curso, en primer medio cuando veamos reinos, en segundo medio cuando veamos todas las enfermedades, tienen nombres en latín, así que vamos preparándonos, ¿ok? Eucariota. Lo importante es leerlo, pronunciarlo y irlo pronunciando varias veces hasta que sepamos cómo pronunciarlo, ¿ya? Eucariota. A ver, esta célula eucariota se divide en dos. En la célula vegetal, que lógicamente, ¿quién conforma la célula vegetal? Plantas. Obvio, las plantas. Y la célula animal, que está de más decir que lógicamente todos los animales poseen este tipo de células. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok, ahora Sí. vamos a hablar de esas partes o de esos órganos que tienen las células. ¿Ok? Simplemente vamos a dar un abreboca, ¿ok? De las partes de la célula, porque como tal nosotros lo volvemos a ver en octavo básico. Pero para que tengamos conocimiento y sepamos de lo que estamos hablando y en octavo básico estemos súper, vamos a hablar de esas partes que tienen las células, tanto eucariota como procariota. ¿Ok? Vamos a aceptar acá a Vicente. Tanto la célula procariota como la célula eucariota comparten algunos tipos de órganos que cumplen alguna función específica. A ver, pero algunas pueden tenerlo y algunas no. Les voy a nombrar las que son genéricas para la mayoría, ¿ok? Porque todo depende si es animal, si es planta, si es hongo, si es de tipo protista, si es del reino Monera, si es de tipo arquea, ¿ok? Recuerden que hay distintos reinos en la naturaleza y cada uno tenemos características distintas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros los animales no hacemos fotosíntesis como lo hacen las plantas. Lógicamente, las plantas necesitan un tipo de célula específica o tipo de órganos específicos dentro de la célula para realizar esa fotosíntesis, ¿ya? ¿Sí me están entendiendo más o menos lo que le estoy hablando? Yo sí. Sí. Yo igual. Bien, entonces, uno de los órganos más importantes, que ya sabemos que no son órganos, sino organelos, ¿ok? O organulos, también se puede decir, es la membrana plasmática. La membrana plasmática es muy importante para todo tipo de célula porque es el recubrimiento. Es como el recipiente, es la piel, ¿ok? Que recubre cada una de las células y es quien se coloca en contacto con el exterior y la célula, ¿ok? A eso lo vamos a llamar membrana plasmática. Normalmente es de un tipo de lípido, los lípidos son grasas, que esto lo vamos a ver muchísimo mejor el año que viene, pero para que tengamos una idea, esta capa de grasa que conforma la piel, ¿ok? De las células, todas las células, tiene un intercambio.
un intercambio tanto del exterior como del interior. Recuerden que la célula necesita nutrirse, necesita expulsar sus desechos, necesita alimentarse, moverse, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Como por ejemplo las plantas. Exacto, como por ejemplo las plantas. Todos tienen membrana plasmática, ¿ok? Donde dejan también el intercambio de sustancias con el medio. Pero recuerden que eso es súper microscópico, ¿ok? Igualmente hay fotos y yo se las puedo mostrar. Ya vamos a investigar eso. Con respecto a la pared celular, si vamos nombrando una por una, la pared celular es como el soporte, ¿ok? Es como el sistema óseo de nosotros, del cuerpo humano, que nos sirve de soporte y de estructura para poder sostener todo el interior de la célula, ¿ok? De esto se encarga la pared celular. Pero la pared celular solamente se puede observar en organismos eucariotas vegetales. Lo que quiere decir que nosotros, los animales, no poseemos pared celular, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y como dice ahí, solo está presente en plantas y en hongos, ¿ok? Solamente está presente en células eucariotas de plantas y células eucariotas de hongos, que son células vegetales, ¿ok? Como habíamos hablado, el núcleo es solamente de un tipo de célula. ¿De cuál célula es perteneciente el núcleo? Eucariota. De la eucariota. ¿Y qué posee el núcleo? ¿Qué protege? ADN. El ADN, el material genético, correcto. Muy, muy bien. Si están prestando atención, me gusta que estén así súper activos el día de hoy. A ver, y habíamos hablado también de que todo eso está dentro de una estructura, está dentro de un líquido, ¿ok? ¿Qué se llama cómo? Citoplasma, ¿cierto? O citosol. ¿Sí o no? Sí. Y todo este citoplasma o todo este citosol contiene, es como el relleno, ¿ok? Pero él cumple varias funciones, no es relleno solamente, él tiene varias funciones de estructura, de transporte de agua, transporte de sustancias, es algo así como la sangre, pero no es sangre, ¿ok? Que contiene y da soporte también a el interior de la célula para posicionar cada uno de los órganos, ¿ok? Y para dar estructura. Esto es el citoplasma. Pero no solamente existen los organulos principales que posee cada célula, también existen organelos que tienen funciones específicas, ¿ok? Que cumplen solamente funciones específicas, como por ejemplo las mitocondrias, que están en las células animales y producen nuestra energía. Las mitocondrias son las encargadas de que cuando nosotros comemos, procesan el azúcar, ¿ok? Y generan energía a través de la energía química, producen energía eléctrica para nosotros podernos mover, ¿ok? Y eso es lo que cuentan las personas que van al gimnasio, que quieren hacer dieta, que cuentan las kilocalorías. Las calorías son las que son transformadas a través de varios procesos, ¿ok? Y cada una de nuestras células produce un ciclo que se llama ciclo de Krebs, donde se toma el azúcar que nosotros consumimos o la glucosa que nosotros consumimos y se transforma en energía. Esto lo hacen las señoras mitocondrias, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. ¿Tenemos alguna duda? No. No. Yo no. Bien. Están también los lisosomas. Los lisosomas son los que se encargan de la digestión y la absorción de nutrientes. Cuando hay mucha cantidad de nutrientes en el medio, por ejemplo, si tenemos células epiteliales que están resecas y nosotros agregamos algún tipo de crema en la piel, ¿ok? La piel, el espacio entre célula y célula va a tener esa crema, ¿ok? Y las células van a decir, nosotros necesitamos esos nutrientes que tiene la crema porque nos hace falta tal nutriente. Y él abre su espacio en la membrana plasmática, en su piel, ¿ok? Abre un pequeño espacio, toma la cantidad que necesita
y empieza el proceso de digestión y aprovechamiento de nutrientes. No pasa tan literalmente que absorben la crema, sino los nutrientes de la crema. Y recuerden que eso es microscópico, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Cuéntame. profe. Profe, Dime. Sí, profe, yo le iba a decir algo. Es que eso que usted acaba de explicar sí se entiende, pero resulta con, por ejemplo, con el CeraVe, ¿resulta también? ¿Con el qué? Con el CeraVe. No sé qué es el CeraVe. Es No una lo crema ubico. especial que yo me la echo en la cara, por ejemplo, para que no me salga tanta grasa en la cara y no me salgan espinillas. Ya, Y pero yo, eso lo que regula es el control de grasa en las glándulas sebáceas de la piel. ¿y La qué piel, pasa ahí? la piel tiene varias partes, ¿ok? La piel tiene obviamente las células y tiene tanto los poros, que es por donde podemos exudar algunas sustancias, ¿ok? Es por donde podemos liberar alguna toxina, podemos liberar alguna toxina, no, podemos liberar algún desecho que posea la piel, ¿ok? Y también posee los folículos pilosos, que es donde tenemos los vellos, ¿ok? Vellitos, pequeños pelitos que normalmente tenemos, tanto hombres como mujeres. Obviamente en los hombres se nota un poco más por la barba, pero las mujeres también poseen esos folículos pilosos, ¿ok? Y aparte tenemos glándulas sebáceas, que son glándulas que producen grasa para nutrir la piel. En algunos casos, cuando estamos en la adolescencia, se crea mucha grasa porque tenemos un descontrol hormonal. Recuerden que cuando somos niños, estas hormonas, que esto lo vamos a ver muy bien el año que viene, estas hormonas no están del todo producidas, ¿ok? Sí tenemos hormonas cuando somos niños, pero no en la misma cantidad cuando empezamos el proceso de desarrollo y pasamos a la etapa de la adolescencia. Esto nos pasa a todos, ¿ok? Normalmente cuando pasamos a la etapa de la adolescencia, estas hormonas empiezan a aumentar su producción y ya en vez de ser tan poquitas como cuando éramos niños, son muchísimo mayores para presentar el estado de desarrollo, ¿ok? En la mujer, lógicamente, es la menstruación y en el hombre es la producción de esperma a través de la eyaculación, ¿ok? Eh, y esto genera que nuestra piel, toda en general, cambie. Por eso es que empieza el mal olor, por ejemplo, si hay un mal aseo en las axilas, hay un mal olor en los pies, etcétera, etcétera, porque hay un cambio hormonal que altera todo, altera el pH, la producción de grasa en las glándulas sebáceas de la piel, afecta la producción de crecimiento de cabello, etcétera, etcétera. ¿Okay? Algunas cremas lo que hacen es regular la cantidad de grasa que se genera en la piel naturalmente para evitar la producción de bacterias. La producción de bacterias en la piel es la que causa el acné, ¿ok? Y es por eso que nos salen pequeños puntitos, barritos, los conocemos como barritos, que no son puntos negros. Los puntos negros es producción normal de la piel que se oxida y por eso esa grasa se coloca de color negro. El barrito es una infección muy pequeñita en el poro, ¿ok? Que es producida por la grasa que alberga o que da al ojo a las bacterias, ¿ok? Y las bacterias infectan ese porito. ¿Sí me estoy explicando? sí, Bien. Y las cremas lo que hacen es ayudarnos a que esas bacterias que normalmente todo el mundo las tiene, no se proliferen, o sea, no se reproduzcan y evitar la infección en ese porito. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí, profe. Pero lo que le estaba hablando de los lisosomas tiene que ver más que todo es con la nutrición de las células, ¿ok? Más, o sea, es como que a la célula le haga falta sodio, por ejemplo, y en el medio haya concentración de sal y él toma ese sodio que necesita para su nutrición. ¿Ya? ¿Vamos bien? sí, profe. Bien. Sí, ¿Les gustó la explicación? Sí, a mí me interesa, es bien interesante estos ramos de naturaleza. Es bien. Y este año vamos a hablar mucho con respecto al cuerpo humano, por eso les comenté, con respecto al semestre pasado, era un poco más como que aburrido porque era la parte de física, la parte de historia, pero ahora vamos a hablar un poco más con respecto al cuerpo humano y lógicamente nos interesa porque estamos atravesando todos estos cambios de la adolescencia, cómo manejar algunas situaciones y el año que viene muchísimo mejor, ¿ok?
A ver, sigamos entonces con la actividad. Vamos a hablar un poco también de los cloroplastos, que los cloroplastos son los encargados de poder hacer la fotosíntesis en las plantas. ¿Ok? Lógicamente, albergan un pigmento que puede absorber la luz solar, ¿ok? Y transformarlo a través de varios procesos en energía química, ¿ok? Esta energía química es la que conocemos como fotosíntesis y es la que produce tanto oxígeno como glucosa para poderla almacenar en las plantas. Vamos a aceptar acá a Sofía Martínez que se va conectando. Ok, sigamos entonces. Y así como tal, hay muchos otros organismos como los ribosomas que se encargan de la síntesis de proteína a través del proceso de replicación de ADN, ¿ok? Y el proceso de ARN mensajero, que eso lo vamos a ver muchísimo mejor en primero y cuarto medio, pero por ahora, para que tengan idea, el ADN, en el caso de las células, recuerden que está en la célula procariota, ¿cómo está? No los escucho. El ADN en las células procariotas, ¿dónde se encuentra? Disperso. Disperso, correcto. ¿Y en la célula eucariota? En el núcleo. En el núcleo. Correcto. Entonces, ese ADN que es protegido por, en el caso de la célula eucariota, por el núcleo, y en el caso de la célula procariota está disperso en el citoplasma, tiene un proceso de replicación. Tiene un proceso para que la célula pueda reproducirse y para que la célula pueda tomar normalmente su producción de proteínas, ¿ok? Y esto lo hacen los ribosomas, pero esto lo vamos a ver muchísimo muchísimo mejor en la replicación del ADN en primero, segundo y cuarto medio, ¿ok? Y por último, todas las células, específicamente las procariotas, poseen flagelos. Los flagelos son como bracitos o extremidades o colitas, ¿ok? Colas, literalmente son colitas, que ayudan al movimiento de esos tipos de células. En el caso de las células eucariotas son muy pocas las que poseen flagelos. En este caso serían solamente los espermatozoides, los que ahorita recuerdo algo así. Son células eucariotas que poseen un flagelo para poder movilizarse, ¿ok? Mientras que la mayoría de las células procariotas, ya que son bacterias y protozoarios, poseen algún tipo de flagelo que los ayuda a moverse, ¿ok? Son como rabitos, colitas que posee las células para poder moverse. ¿Ya? Sí, sí. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, Sí. profe, yo un día vi un Sí, video profe. de ese tipo de cosas. ¿Cómo? Yo una vez, cuando era más chica, me mostraron un video así de un espermatozoide entrando por un óvulo. Sí, es que Y ahí obviamente fue cuando como- hablemos de reproducción, vamos a tocar ese tema de fecundación, que es cuando está la unión del óvulo y el espermatozoide. Recuerden que el óvulo, la mujer lo produce en los ovarios, ¿ok? En el aparato reproductor. Están los ovarios a los lados de las trompas. El óvulo viaja hacia las trompas, un solo óvulo, en el dado caso de que la mujer ovule una sola vez, un solo óvulo. Cuando hay gemelos son dos óvulos, depende del tipo de gemelo. El espermatozoide viaja de la vagina al útero y del útero a las trompas. Ocurre la fecundación cuando se unen las dos células, ¿ok? Y allí se empieza a formar lo que conocemos nosotros como el bebé. Pero al principio no es un bebé, es un feto, ¿ok? Es un cigoto, ¿ya? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las funciones. Ya sabemos que todas las células son distintas, son complejas, tienen un sistema distinto para cada una de las células. Y como les comentaba, en el cuerpo humano hay millones de células distintas, ¿ok? Están las células nerviosas, que son los encargados de formar las neuronas, por ejemplo. Están las células reproductoras, como es el caso del óvulo y el espermatozoide que hablábamos ahorita. Están las células hepáticas, por ejemplo, que forman el hígado y tienen funciones nutricionales y de distribución de nutrientes en el cuerpo. Están las células musculares, que obviamente forman nuestra estructura para poder sostenernos, y de soporte y de protección también. Están las células, por ejemplo, de glóbulos rojos, que son células sanguíneas, que nos ayudan a transportar el oxígeno a todas partes del cuerpo, ¿ya? Existen muchos tipos de células y cada uno tiene funciones, ¿ok? Están las funciones estructurales, como la de los
huesos y los músculos, ¿ok? Y hasta la grasa, las células adiposas también cumplen una función. Normalmente el cuerpo humano necesita grasa, ¿ok? Porque en teoría es almacenamiento de energía, ¿ya? Lógicamente ya nosotros estamos hablando de un ser humano rudimentario, un ser humano prehistórico que necesitaba almacenar grasa porque no tenía tanto alimento disponible. Ahora, ya en nuestra actualidad, donde tenemos toda la complejidad, toda la modernidad, ya tener mucha cantidad de grasa es como estar de más, lógicamente, porque no la necesitamos, ¿ya? Y puede traer problemas. Pero en su momento se evolucionó a tener células adiposas o células de grasa para eso, porque se transformaban, lógicamente, cuando no teníamos alimento, en energía. ¿Vale? Sí, profe. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. También existen células secretoras, que son esas células glandulares que estábamos hablando ahorita, que producen hormonas, y estas hormonas nos ayudan a regular funciones de nuestro cuerpo, ¿ok? Como es el caso de la testosterona, que nos ayuda a vernos más masculinos y se produce de forma natural. Está la progesterona o los estrógenos, que ayudan a verse a la mujer un poco más atractiva o más femenina, en el caso de estos tipos de hormonas que los segregan nuestros órganos reproductores, ¿ok? En el caso de los hombres, los testículos; en el caso de las mujeres, los óvulos, ¿okay? Los ovarios, perdón. Sin embargo, no solamente existen esas, existen millones otras de células secretoras de hormonas, como es el páncreas, por ejemplo, que produce la insulina, ¿okay? Para que podamos regular los niveles de azúcar cuando comemos, ¿ya? Mucha azúcar en la sangre es peligroso, y lo que hace esta hormona es empezar a metabolizar esa azúcar o esa glucosa más rápido para poder así aprovecharla en todo el cuerpo y tener más energía, ¿ya? Existen funciones metabólicas, como por ejemplo las células digestivas, que nos ayudan al proceso de digestión, lógicamente, y a la absorción de nutrientes cuando comemos. Están las células de defensa, como los glóbulos blancos, perdón, que nos ayudan a defendernos si hay un bichito dentro de nosotros, un virus, un parásito que entra dentro de nuestro cuerpo. Nos ayudan a defender, es como nuestra fuerza armada, ¿ok? Que, por cierto, vamos a hablar dentro de poco, vamos a hablar del sistema inmunológico. El sistema inmunológico nos ayuda a defendernos, es como nuestra barrera contra los agentes que nos puedan infectar, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Y por otro lado, existen también las funciones reproductoras que ya habíamos hablado, que son el óvulo y el espermatozoide, que nos ayudan lógicamente en la unión del óvulo y el espermatozoide a crear otro ser vivo, ¿ok? Lógicamente a través del embarazo, en el caso de la mujer, del ser humano, perdón. Y están las células también de control, que son aquellas que pueden recibir estímulos, como son las neuronas, ¿ok? Que forman parte de nuestro sistema nervioso, para poder así tener un contacto con el exterior y saber qué es lo que está pasando en el exterior. Vamos a aceptar acá a José Mesa, que va llegando un poquito tarde. José va llegando un poquito tarde. Sin embargo, ya sabemos que existen células que cumplen muchísimas funciones, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una recapitulación. ¿Cuáles son los dos tipos de células que existen? Una es la célula Procariota y eucariota. procariota y eucariota. ¿La procariota cuál es? La procariota es la más más antigua. La más antigua. La Correcto. eucariota es la más nueva. Ajá, la más nueva en evolución. ¿Ok? La más nueva en la línea evolutiva. Más nueva no, más avanzada en la línea evolutiva. No podemos decir nueva o vieja porque no es que salió sola, sino que en el proceso evolutivo es un poco más actual, ¿ok? Tiene mejoras. Es como las actualizaciones de software en los celulares, algo así. Algo así pasó con la célula. Lógicamente, Ok, y a veces esas actualizaciones son muy malas. es algo así como que la célula procariota tuvo una función muy rudimentaria en unos organismos muy primitivos, pero que se necesitó una evolución para que pudiera tener una actualización, lógicamente unas mejoras en la célula eucariota. Y de la célula eucariota, ¿cuáles existen? Existen dos también.
Animal y vegetal. La Sí. animal y vegetal. Correcto, mis niños. Prestaron mucha atención hoy. Me encantan las clases así súper dinámicas. Entonces vamos a pasar a la actividad. Hoy vamos a hacer un cuadro comparativo, así como el ejemplo que está allí, porque tuve bastante inconveniente con ustedes cuando les explicaba qué era un cuadro comparativo en el primer semestre. Pero un cuadro comparativo es cuando tomamos dos cosas, en este caso este rotulador y este lápiz, ¿ok? De carbón, y los comparamos. Vemos sus características, sus semejanzas y sus diferencias. Eso es comparar. Eso es un cuadro comparativo. Cuando tomamos dos o más cosas para compararlos, para ver sus semejanzas y diferencias. Y eso es lo que vamos a ver hoy con respecto a la célula procariota y con respecto a la célula eucariota. Vamos a ver qué tienen en común y qué tienen en distinto estas células, características, ¿ok? Que podamos observar y que podamos analizar. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y lo hemos hablado durante toda la clase. Mis niños, ¿tienen alguna duda? No, No, profe. No. profe, No, Sí. profe. profe, yo le quería preguntar algo. Cuéntame. En realidad, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer hacen sexo y, por Ok. ejemplo, la mujer queda embarazada y tiene 5 hijos, que ha pasado Ok. incluso al mismo tiempo. Sí, es que eso va de acuerdo a la ovulación. Déjame colocar acá súper ¿Y rápido la clase del día cómo de hoy. pasa ahí para que puedan tener 5 hijos al mismo tiempo? Ah, te voy a explicar. Déjame colocar. No creo que sea al mismo tiempo. Es al mismo tiempo, sí. Sí, es al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. Hay gente que ha tenido 5 hijos al mismo tiempo. Exacto. Eso es lo que llamamos quintillizo. Es raro, es muy raro, pero sí se puede pasar. ¿Ok? Sí puede pasar. Ya les voy a explicar. Déjenme subir acá la clase y buscamos una foto para que puedan. ¿Cómo? Es la clase 29. José, ¿tienes un eco? Ok. Ahora sí mismo. Profe, ¿Sí? Dime, José. ¿hay que hacer esa guía? Sí, hay que hacer el cuadro comparativo. No es una guía, es la guía. Ok, mis niños, ya le estoy creando la tarea. Ok, ahora sí vamos a responder la pregunta con respecto a la fecundación. Ok, vamos a colocar acá los gemelos. Ok, para que puedan entender qué pasa cuando una mujer queda embarazada de varios... acá lo explica muy bien. De varios bebés al mismo tiempo. Están los gemelos y están los mellizos. Y todo depende de la mujer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hombre al momento de eyacular, al momento de botar el semen, ¿ok? O todos los espermatozoides, hay millones de espermatozoides en esa carga seminal, ¿ok? Cuando el hombre eyacula y expulsa el semen de su pene, lógicamente, y llega a la vagina de la mujer, hay millones de espermatozoides, ¿ok? Y todos tienen posibilidades de llegar al óvulo. ¿Qué pasa? Que la mujer normalmente, en lo cotidiano, genera un óvulo mensual, que es lo que conocemos como menstruación. Cuando el óvulo no se fecunda, ¿ok? La mujer tiene un periodo de menstruación, porque el útero, vamos a explicarlo acá. Porque el útero se engrosa, ¿ok? Acá podemos ver el aparato reproductor femenino. Este útero se engrosa, acá las paredes del útero interior se engrosan para poder albergar al bebé cuando ya esté fecundado el óvulo. Si el óvulo no se fecunda, este óvulo cae, ¿ok? Cae hacia el útero y las paredes se empiezan a desangrar, se empiezan a escamar, ¿ok? Se empiezan a regenerar para que el otro mes vuelva a pasar lo mismo. Si el óvulo se fecunda, como es el caso de obviamente cuando ya está la unión del óvulo y el espermatozoide, se genera un bebé, ¿verdad? Se genera un bebé y este se implanta en el útero, que es donde va a crecer el bebé y es por eso es que le crece la guata a la mamá. Pero este bebé puede sufrir una división celular. Para los gemelos existe una división celular meiótica, ¿ok? Donde ese bebé se divide en dos. Y allí es donde vemos los gemelos idénticos, ¿ya? Y allí puede ese mismo
esa misma célula ya fecundada se puede dividir en 3 y en 4. Y es cuando vemos los cuatrillizos idénticos, los trillizos idénticos. ¿Ok? Ahora, también existen los mellizos. Los mellizos es cuando un óvulo y un espermatozoide se fecundan, pero al mismo tiempo hay otro óvulo y también se fecundan. La mujer puede liberar un óvulo mensual o varios óvulos mensuales. Depende de la genética de esa mujer. ¿Ok? Normalmente es cuando dicen, no, que en mi familia hay gemelos y yo puedo tener probabilidades de tener gemelos. Sí, pero eso se hace un estudio genético para ver cuántos óvulos la mujer libera mensualmente. ¿Ok? Recuerden que las niñas, las mujeres en este caso, tienen un ciclo menstrual. Y en ese ciclo menstrual, lógicamente, ven el periodo en un momento, aproximadamente 7 días, es mucho. ¿Ok? Luego ven Sí, profe, 7 días específicamente. Bien. Ven un periodo déjenme terminar de explicarle. Ven un periodo de reposo y luego ven el periodo de ovulación. Y ahí es cuando se liberan los óvulos. ¿Ya? Y la mujer queda embarazada cuando está ovulando. Si no está ovulando, no queda embarazada. ¿Ok? Sí, eso es verdad. Ahora, hay mujeres que pueden liberar hasta 5 o 6 óvulos mensuales y allí es donde tenemos los embarazos quíntuples, sextuples. Es muy peligroso, a la mayoría no se implantan en el útero y los aborta literalmente, ¿ok? Y quedándole 1 o 2 bebés. Pero es muy difícil que una mujer sostenga un embarazo de 5, ¿ok? Creo que nada más hay un caso en Estados Unidos de hace como 20 y tantos años. No sé de verdad si hay otro caso. No es igual que, por ejemplo, un perrito o un cerdito, que sus bebés son mucho más pequeñitos, ¿ok? Y pueden albergar muchos más perritos o bebés, ¿ok? En su interior, como es el caso de los perritos que tienen 5, 6, 7 perritos. Sí, a veces puede llegar a 10. Exacto. Y vemos que tiene esa perrita, por ejemplo, tiene varios óvulos, ¿ok? Y obviamente al momento de tener relaciones sexuales con el macho bota muchísimo millones de células de espermatozoides, ¿ok? Igualmente pasa con las gallinas, igualmente pasa con los pájaros, las tortugas, que vemos que colocan muchos huevos, es porque en su interior producen muchos óvulos, ¿ok? Y cada óvulo va en un huevo distinto, ¿ya? Sí. Díganme. Ah, y yo antes también le tenía una pregunta. Bueno. ¿Por qué se procede por qué sucede que a una mujer, esto yo lo sé por una youtuber que se llama Dana G, que hace mucho tiempo había dicho que le explotó un ovario? ¿Por qué pasa eso? Que le Un ovario explote puede un ovario. explotar por muchas razones, ¿ok? Primero hay varias enfermedades, como el ovario poliquístico, por ejemplo, donde recuerden que el ovario tiene una estructura más o menos como la del hígado, que es de tipo como sanguínea, ¿ok? Es como si viéramos una goma de borrar o algo así. Y si hay una sobreproducción de óvulos, o si hay una sobreproducción de células, se crea algo así como una especie de tumor, como una especie de muchas células, un cúmulo de muchas células. Y esa célula se sigue reproduciendo, se sigue reproduciendo, se sigue reproduciendo hasta que el tamaño ya no da más y lógicamente puede explotar literalmente porque ya la contención que tiene el ovario o la piel, ¿ok? No es totalmente fuerte y ahí donde empieza la explosión del ovario, ¿ok? Pero lógicamente esto lo ven los ginecólogos. Uh-huh. Oh my God. Bien, mis niños. Entonces, ¿ya podemos cerrar la clase del día de hoy? Vale. ¿Tienen alguna duda con respecto a la guía? No, yo no. Entonces, ya sabemos que debemos hacer es el cuadro comparativo de las células procariotas y eucariotas. ¿Ok? Ver las características, compararlas y ver las diferencias. ¿Ok? Ok, profe. Vale, mis niños. Entonces, nos vemos el lunes en una clase Profe. tipo B. Dime, Sofía. Pero le ponemos también ¿Le ponemos qué? semejanza. ¿También le ponemos la semejanza? Sí, también. Ya. Diferencias y semejanzas. Allí lo dice en la clase. Entonces ya sabemos que nos vemos el lunes a los últimos 20-15 minutos en una clase tipo B, ¿vale? Se me cuidan.
No vayan a salir, por favor. Cuídense, nos vemos el lunes. Chao, Chao, profe. profe, que vaya bien. Chao, profe. Chao.